Buenas tardes a todos, porque puedo decir a todos, bueno, está Carmen también, a todos y a Carmen. Vengo aquí a presentar al profesor Ángel Duarte. Él es catedrático de Historia, bueno, ha sido catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Girona, doctor en Filosofía y Letras y especialista en Historia Social y Cultural de la Política. Actualmente está en la Universidad de Córdoba. En vez de jubilarse, ha decidido pues, seguir un poquito más en la Universidad de Córdoba. Su investigación se ha centrado prioritariamente en el análisis del republicanismo y el federalismo, las emigraciones y los exilios en la Cataluña y la España de los siglos XIX y XX. Asimismo, se ocupa del estudio de las relaciones globales en el marco de la Guerra Fría y en el nuevo orden internacional. En las últimas décadas se ha ocupado mucho del estudio de la historia social, de la política y la cultura. Entre sus títulos destaca El otoño de un ideal y, bueno, aunque realmente su obra literaria es bastante extensa, con bastantes ejemplares publicados. Me parece interesante señalar lo que significa para Ángel Duarte ser republicano hoy en día, porque realmente a mí, como republicana, me gustaría ver esta sala pues, llena de personas jóvenes, llena de gente, y creo que es algo que los republicanos y las republicanas tenemos que plantearnos cómo realmente vivir el republicanismo hoy en día para que sea algo extendido y algo con futuro. Para el profesor Ángel Duarte, el mínimo común denominador que tendría que tener el republicanismo hoy en día sería apostar por la liquidación en el plano institucional de esa rémora del pasado que es el principio hereditario, es decir, en acabar con la monarquía. Además, y junto a ello, consistiría en estar dispuesto a aventurarse colectivamente en pro de una democracia en el que la participación de la ciudadanía se encaminase haciendo uso de toda suerte de procesos deliberativos a la consecución del bien común. Creo que es una forma bella de explicar qué es ser republicano hoy en día. Y bueno, el tema de la conferencia que hoy inicia el profesor tiene un título que también me parece hermoso y me parece muy interesante: Horizontes federales, horizontes republicanos, porque es donde tenemos que mirar y donde tenemos que nada más, ya le doy paso al profesor Ángel Duarte. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Miguel, a Paco, a todos los asistentes, a los organizadores de esta nueva edición del Febrero Republicano. Muchas gracias, María, por tus amables palabras. Y una disculpa por haber desquiciado un tanto las jornadas. Después de la brillante intervención de Marta Ruiz, estaba previsto en origen que Alberto Carrillo, profesor de la Universidad de Sevilla, hablase, y lo va a hacer en el curso de estas jornadas, hablase del himno de Riego y otras músicas republicanas. Lo cual, lógicamente, pues, daba una mayor consistencia y solidez, una mayor coherencia, por decirlo así, a la sesión académica de esta tarde. La razón por la que pedí de manera precipitada un cambio de jornada es porque el día 13, que era cuando estaba prevista mi intervención, estoy en un tribunal de tesis doctoral. Que trata en Santander, en la Universidad de Cantabria, que trata de republicanismo en la transición. Fundamentalmente es un análisis del papel jugado por ARDE, Acción Republicana Democrática Española. Quiero decir con ello que, bueno, por un lado me disculpo
Pero por otro lado constato que el desquiciamiento al que aludía de las jornadas se debe al hecho de que probablemente estemos ante un interés, no diré que renovado, sino que sostenido por el republicanismo, tanto que cultura política, en tanto que movimiento social, que ha jugado un papel fundamental en la España contemporánea, no solo en nuestro país, pero también en nuestro país, tanto en los episodios institucionales, en los breves episodios institucionales, en los que se concretó, como en los muchos momentos en los que desde la oposición, desde esferas políticas no oficiales, jugó un papel con todo determinante. Y además estamos ante un momento en el que, y de ahí probablemente el sentido de la jornada del jueves, en el que no solo el republicanismo está ahí presente, sino que incluso y más allá que el republicanismo, pues se está produciendo episódicamente una reactivación en el interés por el federalismo. Probablemente tanto en la reactivación de una cosa como la otra juegue una cierta erosión de los materiales que cuajaron, de los materiales institucionales y de los materiales culturales que cuajaron con la transición democrática. En el terreno de lo federal, el agotamiento del Estado de las autonomías, por la doble vía, por un lado, de las disfuncionalidades que se observan en muchos planos, en el de la financiación, por ejemplo, ha aparecido en estas últimas horas de nuevo, una vez más, como por el hecho de que probablemente de la transición a esta parte ha habido exitosos procesos que tienen un sustento material muy digamos, real, muy inexcusable, pero ha habido sobre esos materiales unos procesos de nacionalización alternativos al español que han resultado ser exitosos, y eso está tensionando hasta un punto probablemente límite lo que ha venido funcionando como el Estado de las autonomías. La cuestión, en definitiva, republicana y el horizonte federal pues reaparecen y reaparecen desde el presente. Al final, nada de lo sucedido es ajeno al presente, a las necesidades del presente, y por lo tanto pues tiene todo ese sentido en la sesión del jueves. Probablemente habrá la oportunidad de escuchar en la persona de López Aracure pues incluso una visión más sólida de la que yo pueda aportar. Lo que yo voy a poder aportar es un recorrido pedagógico, como comentaba Miguel, a lo que ha sido una tradición, un componente de la cultura republicana. Vale decir que la primera observación será para poner en cuestión lo que acabo de afirmar. Es decir, hay una asociación que digamos, no responde a entre comillas, a la compleja verdad histórica, a los complejos procesos históricos. Hay una asociación entre republicanismo y federalismo. En realidad, en la historia política de la España contemporánea hay una sólida tradición republicana unitaria. Estaba estos días trabajando en uno de esos papeles que de cuando en cuando elaboramos los académicos. Estaba revisando la trayectoria de un español de Osorno, palentino, que en los años 80 del siglo XIX, implicado en conspiraciones y en intentos de pronunciamiento republicano, tienen que acabar tomando el camino del exilio, el camino de la emigración, el camino en este caso de la República Argentina. En los últimos años de la década de 1880 y en los primeros años de 1890 no deja de escribir sobre España y no deja de escribir sobre el republicanismo.
no deja de contraponer el horizonte monárquico al horizonte republicano. Pero al mismo tiempo, en 1894, republicano unitario como era, se ve obligado a escribir un libro que puede también consultarse directamente en los fondos de la Biblioteca Nacional, que llevaba por título Unitarismo y Federación. El ejemplar que hay en la Biblioteca Nacional, insisto, descargable, es digamos un libro que tiene un ex libris, que tiene un sello inicial. Ese sello inicial, que es del autor que ha cedido el volumen a la Biblioteca Nacional, pone Francisco Pi Margall, abogado, Madrid. Hay una tensión entre unitarismo y federalismo que yo no creo que debamos obviar, que debamos omitir, por más que en nuestros tiempos y probablemente por razones también históricas, la perspectiva federal pues reclame más nuestra atención. Decía Daniel Infante varias cosas. Denunciaba la confusión interesada entre la consideración de federal como sinónimo de avanzado y en cambio la consideración de unitario como autoritario y conservador. Reclamaba para la idea de una república unitaria el marchamo de pensar un único sujeto de soberanía y combatiendo la lógica pimargalliana, combatiendo la lógica de los grandes autores federales, una denuncia de los cuerpos intermedios, entendiendo que mediante pactos recomponen el cuerpo político de abajo arriba, muy bien, pero que al hacer eso falsean la expresión, dice él, de la voluntad ciudadana, convierten en forasteros a compatriotas y aumentan la complejidad administrativa y dificultan el funcionamiento de la ordinaria administración. Por otro lado, hay un argumento presente siempre en el republicanismo unitario, que es un argumento, diríamos, político, ¿no? Una lectura política de la cuestión de las lenguas. En España, decía en el año 1894 este señor, Daniel Infante, el Estado federal multiplicaría las lenguas oficiales, multiplicaría todo, en suma, excepto el personal preparado para la gestión pública. La ineficacia, aventura él, la ineficacia y el narcisismo de las pequeñas diferencias conllevaría a medio plazo la amenaza de separación. Y sostenía que solo la nación unitaria avalaba los derechos individuales y garantizaba el bien común. Este es el primer argumento que les querría plantear. Es decir, el horizonte republicano está inextricablemente unido a un horizonte federal, no necesariamente. No lo ha estado en el pasado de la historia de España. Si bien es cierto que en las primeras décadas del siglo XXI, y atendiendo a la necesidad de mirar al pasado también para entender algunos problemas del pasado, pues conviene tener presente ese tejerse entre republicanismo y federalismo. Los orígenes de esa tradición federal, el punto de arranque de esa tradición federal, resulta complejo de establecer. Probablemente el primer texto constitucional que se reclamaba federal fue probablemente un texto de 1832 que, debido a la pluma y a la cabeza de Ramón Chaudhary, llevaba por título Bases de una Constitución Política o Principios Fundamentales de un Sistema Republicano. Este personaje, conocido como el Marat barcelonés, elabora ese texto. Es un texto un tanto abstracto, en el sentido de que concibe la organización federal del país, entendiendo que solo en unidades territoriales pequeñas es posible la participación ciudadana en
el diseño de las políticas generales, en aquello que afecta al común. Únicamente en un terreno acotado, con un número de ciudadanos limitado, en un espacio recorrible en un determinado tiempo, es posible pensar en la existencia de un debate lo suficientemente rico y esclarecedor como para consensuar una política general, una política que afecte al común. Se trata de en ese sentido, de una reflexión o de un proyecto de naturaleza, entre comillas, un tanto abstracta. Pero no es esa la única fuente de la que bebe la tradición federal en España. De hecho, probablemente no sean ni la más importante. Esos ejercicios no iba a decir de laboratorio, no, de despacho, de oficina en la que, de estudio, al final me salió la palabra, en la que pues una mente más o menos rigurosa y creativa piensa en cómo organizar mejor la comunidad política. Las tradiciones federales, en la medida en que cuajan a partir de la práctica de la revuelta, de la práctica de la contestación, del juntismo, de la creación de juntas revolucionarias en los momentos en los que el proceso de ruptura con lo existente abre las puertas a la posibilidad de un horizonte de construcción política tendencialmente democrática. Es en el protagonismo de las multitudes populares, es en las bullangas y en las revueltas, allí en donde cuaja esa primera tradición federal. Y es una tradición que de una manera muy rápida se convierte en el seno del republicanismo en hegemónica, cuando las puertas del sexenio democrático, cuando en el lento decantamiento que se produce de las tradiciones progresistas a la tradición democrática, de la tradición democrática a la abierta definición republicana de los actores que se reclaman de esa tradición, cuando se constituye un partido republicano, dejando al margen a alguna personalidad aislada que se manifestará unitaria, lo cierto es que a la altura de 1868 el conjunto de la democracia republicana en España se define como federal. El partido es el Partido Republicano Democrático Federal. En él figuran personalidades, figuran corrientes de pensamiento, se encuentran gentes que participan de esos movimientos populares a los cuales antes me he hecho alusión, que entienden lo federal de manera muy diferente, pero que no pueden renunciar a adjetivarse como federales. La primera consideración a hacer es que en ese primer republicanismo que que ha madurado a partir de la experiencia de la acción colectiva de las multitudes y de la labor de ideólogos que han intentado diseñar y han procedido a elaborar, como propio Pimargall, pues estudios a propósito de la reacción y de la revolución en el siglo XIX, del combate por la democracia, Fernando Garrido, tantos otros nombres. Digamos, hay como mínimo una doble pulsión, ¿no? Hay un federalismo orgánico y hay un federalismo pactista, hay un federalismo desde abajo y hay un federalismo que piensa la necesidad
de construir la nación desde arriba. Bueno, dos consideraciones al respecto, dos consideraciones muy breves, abiertas al debate. La primera, digamos, ¿de qué tensión estoy hablando? ¿Qué tensión estoy intentando definir? Bueno, ¿cómo pensamos o cómo se piensa la nación política, la nación española? ¿Cómo se construye? ¿De abajo arriba o la nación española es una realidad preexistente que debe abordar un proceso de descentralización para gestionar mejor su complejidad, para gestionar mejor su pluralidad? Esas dos grandes corrientes se hallan presentes desde los mismos orígenes de la democracia republicana en España, ¿no? Pensarla de abajo arriba quiere decirlo, pensarlo desde la autonomía de los individuos y a través de la forja de pactos, la constitución de municipios, proceder con esos municipios a la constitución de un cantón, proceder a partir del cantón a ir avanzando hacia arriba, hasta reconstituir el Estado en un pacto que tendrá, digamos, el adjetivo de sinagmático en boca de en la pluma de Pi Margall, que siempre induce a la broma. En definitiva, un pacto de mutua confianza entre los sujetos que reconstruyan la soberanía de abajo arriba. Ya en esos momentos, ese proceso de construcción desde abajo recibe interferencias por la existencia de, digamos, regionalismos previos, regionalismos en las primeras fases, que inciden en la existencia de realidades que se dan por hechas, que están construidas, que vienen aportadas por la historia, que serían las regiones, que serían en ese momento las regiones. Lo que en 1877, una vez experimentados los fracasos del sexenio democrático y de la Primera República, Pi Margall denominará las nacionalidades. Hay también un republicanismo federal que piensa de abajo arriba, que no piensa precisamente en un proceso de recomposición de demos, de recomposición del cuerpo de la ciudadanía a través de ese desde abajo y por vías de pacto llegar hasta arriba. En el curso de estas jornadas se ha procedido a homenajear a Emilio Castelar. Emilio Castelar es un hombre a homenajear, a evocar la figura de Nicolaico representado ahí, con toda la razón del mundo. En definitiva, es uno de los 4 presidentes de la Primera República, es uno de los 4 hombres que se sitúan al frente del Poder Ejecutivo de la Primera República y es el jefe de filas de un movimiento político que posteriormente pues, se desgajará del federalismo para propugnar un republicanismo descentralizador, pero que, bueno, ya durante el sexenio y en realidad en los debates de 1873 sostenidos en el Parlamento, en las Cortes republicanas, pues digamos, la percepción de cómo construir la República Federal es muy distinta entre un Castelar y un Pi Margall, ¿no? Bueno, Estanislao Figueras, representante del federalismo orgánico, es decir, hay una multiplicidad de perspectivas de análisis. Todos se reconocen como federales, pero probablemente entienden el federalismo de manera muy distinta. La primacía de la nación, probablemente la preservación del orden, el mantenimiento de la nación al margen de riesgos que son los que comporta el proceso, entre comillas, constituyente desde abajo que contemplan los cantonalistas, pues, bueno, en definitiva, todos son republicanos federales a la altura de 1868, cierto. Probablemente todos entiendan el republicanismo federal de manera diversa, las posibilidades de
reconstrucción del Estado de manera muy diversa. La Primera República afronta de mala manera, digamos, la gestión de todas estas contradicciones en la práctica política, aparte de los propios enemigos de la República, aparte de los propios enemigos de la democracia política y, lo comentaré enseguida, de la apertura a un reformismo social más o menos ambicioso. Aparte de los enemigos, juegan en su contra las propias contradicciones en el seno del republicanismo. Hay inoperancias en la gestión concreta de cómo organizar ese proceso. Desde abajo y desde la periferia, esas inoperancias son denunciadas. Esa falta, entre comillas, de coraje político para tirar adelante la República Federal, tal y como se propugnaba en la Sevilla de 1870, cuando se proclamaba el cantón, se proclamaba por parte de los republicanos federales, anticipándose al proceso general que se registraba en el conjunto del Estado. Hay impaciencias por abajo, hay bloqueos por arriba, hay un temor a que, hay una suerte de temores múltiples a que ese proceso de construcción de una república federal acabe, entre comillas, poniendo en riesgo, por un lado, el orden social y por otro lado, el propio concepto de nación. Hay un argumento muy en paralelo que quisiera reclamar y quisiera apuntar de cara a un posible debate. Ya desde sus orígenes, el Partido Demócrata, ya en sus orígenes, en el lento decantamiento hasta posiciones abiertamente republicanas y federales, la cuestión del federalismo es una cuestión que se sitúa más allá de lo que podríamos denominar la arquitectura institucional del Estado. Es una cuestión que va más allá. Es una cuestión que desborda la cuestión de las formas de gobierno en favor de una reflexión política de más largo alcance que prioriza el debate a propósito de las condiciones sociales y económicas del desarrollo que se está viviendo en las décadas centrales del siglo XIX o a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Si vamos hasta los años del primer tercio del siglo XX, si vamos hasta los años de la Segunda República, por cierto, no adoptará una estructura federal, sino una estructura de Estado integral, como todos ustedes conocen, en el que tienen cabida la resolución de determinados pleitos de nacionalidades que han venido formulándose desde el cambio de siglo, como mínimo. Pero en cualquier caso, quisiera señalar es que desde sus mismos orígenes, y probablemente es una de las cuestiones que puedan volver a replantearse en el tiempo presente, es el hecho de que en la medida en que se entiende por parte de los federales, por parte de los federalistas, que el proceso de recomposición del Estado atiende a procesos constituyentes en los que se produce un elevado grado de deliberación, apuntaba antes María, a propósito de la cosa pública, pues adquiere un mayor protagonismo, una mayor visibilidad las cuestiones sociales y económicas. No es una mera fórmula de resolución de la arquitectura institucional en detrimento de los procesos unitarios de construcción del Estado liberal en España. La
experiencia del sexenio, ese juego de impaciencias y bloqueos que tiene su expresión, de hecho, en la necesidad de la propia República, de la primera República, de frenar el cantón, de frenar la experiencia del cantonalismo, acaba dando lugar, abriendo las puertas a un proceso de restauración. El movimiento republicano durante la restauración vive o hace un ejercicio de fijación teórica muy importante. Las grandes familias del republicanismo, aquello que había constituido, por simplificar, un magma, un movimiento conjunto que había abordado la necesidad de ya no acabar con los Borbones, sino de construir un proceso democrático que culminase institucionalmente en una república. Todas aquellas fuerzas que habían avanzado conjuntamente en esa dirección constatan las diferencias teóricas, diferencias de filosofía política, diferencias de contenido social de sus propuestas, diferencias en lo relativo a los métodos de acción política y en los años 80, 90 del siglo XIX, iba a decir del siglo pasado, de hace 2 siglos, pues fijan muy claramente sus posiciones. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el republicanismo muta, el republicanismo se transforma, entre otras cosas porque la sociedad española, el republicanismo no es una planta de invernadero, es un árbol que da frutos en la medida que está enraizado en la tierra en la que crece, y por lo tanto ese árbol muta, ese árbol cambia porque cambian los suelos, cambia la composición de los suelos, cambia la climatología, cambian las condiciones, y el republicanismo, en la medida en que está vivo, en la medida en que no es una planta de invernadero, muta, cambia y se adapta. En los años del tránsito del siglo XIX al siglo XX, con la eclosión de las sociedades de masas, con la liquidación, el agotamiento del liberalismo del 800, con la aparición, coincidiendo con la liquidación del horizonte imperial. España deja de ser, con la liquidación de sus últimos restos coloniales, de sus últimos restos imperiales, deja de ser imperio definitivamente, o pasa a ser nación como se planteaban los constituyentes del 12, o no es nada, o no es nada. Emergen en ese mismo momento, fructifican, entran en la escena pública, irrumpen con fuerza nacionalismos subestatales, alternativos al español. El federalismo pasa a ser una suerte de pozo común que da pie a múltiples lecturas. Del federalismo se reclamarán Lerroux o Blasco Ibáñez, con una lectura matizada a las propias necesidades de sus movimientos. Del federalismo, de Pi Margall, también se reclamarán los dirigentes o los militantes de la Unión Federal Nacionalista Republicana, una suerte de antecedente en la década de 1910, de lo que después será Esquerra Republicana de Cataluña en los años republicanos. En la propia Esquerra Republicana de Cataluña de la Segunda República habrá un pozo federal, habrá un partido federal en las Cortes Constituyentes, pero el federalismo constituye en los años 30 básicamente 2 cosas: un reducto de incondicionales en forma de agrupación política que obtienen algunos representantes en las Cortes Constituyentes, y también una suerte de pozo común que atraviesa, que han de referirse todos los republicanos implicados en la construcción de un artefacto político que es otra cosa distinta que lo que Pi Margall
que los teóricos del federalismo en el siglo XIX habían pensado una cosa que toma el nombre de Estado integral, un Estado constituyente en el que la presencia de nacionalidades que pasan a disponer de autogobierno, no se trata de una mera descentralización administrativa, hay un reconocimiento de sujetos políticos que a su vez forman parte de sujetos políticos más amplios. Ese federalismo es un federalismo neutralizado probablemente por la potencia de la cuestión catalana, y de la cuestión vasca. Aquí hay un argumento que tendríamos que tener muy presente desde Sevilla, desde Córdoba, en general desde Andalucía. En la segunda década del siglo XX, antes y después, hay en el andalucismo político una inequívoca voluntad de entroncar con lo que habían sido las raíces federales, las raíces del federalismo, y apostar por la construcción de un sujeto político que interviniese de manera autónoma y efectiva en la reconstrucción de esas Españas, de esa España democrática, de esa España que se liberase de la tutela monárquica, ¿no? Estoy hablando de Blas Infante y de sus lecturas de Pi Margall, que son unas lecturas en clave de nacionalidad andaluza, que desde el punto de vista de la equiparación o de la capacidad de construcción de un sujeto político que intervenga en pie de igualdad, pues queda neutralizado, ¿no? Queda en un plano secundario. La diferencia de ritmos, probablemente, en los procesos de nacionalización subestatal, sea una fuente de bloqueos a la posibilidad, a la altura de 1930, de plantear más allá del caso catalán y posteriormente del caso vasco, siempre neutralizado por el peso del catolicismo, la posibilidad de ir más allá. En el exilio el federalismo reaparece. No en las grandes formaciones políticas que se reclaman de la operatividad de lo que había sido la Segunda República, pero reaparece en el mundo cultural y político del exilio de la mano de algunas personalidades capaces de repensar la necesaria recuperación de la democracia en España, asociándola a un federalismo que recupere el empuje pimargallano, que recupere esa perspectiva de reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, de esa cosa que continuaban llamando España, pero esa capacidad de reintegrarlo. Curiosamente, cuando llegan los años de la transición, las instituciones en el exilio y los partidos en el exilio, ya muy envejecidos, ya muy distanciados de lo que es la evolución de la propia sociedad española en el interior, articulados alrededor de una plataforma política que toma el nombre de Acción Republicana Democrática Española, ARDE, plantean un programa alternativo al que después acabará triunfando proceso negociador mediante con la transición democrática, y curiosamente apelan al Estado integral. No apelan al Estado federal, sino que recuperan, porque en definitiva están recuperando la legitimidad del 14 de abril de 1931 y están reclamando la legitimidad del trabajo de las constituyentes y de la labor legislativa, no solo la Constitución, sino la legislación que la acompaña. Están reclamando la necesidad de recuperar
lo que había sido la primera experiencia genuinamente democrática de larga duración. Había habido con anterioridad la Primera República, pero reclaman ese recuperar el tono republicano y el tono federal. En realidad, en los años de la transición, esa doble querencia federal, sea desde arriba o desde abajo, queda convenientemente neutralizada, encauzada, y de la misma manera que se encauza esta hipótesis, la hipótesis federal, pues se encauzan muchas otras cosas. Y llegamos a este momento en el que nos encontramos, en el que probablemente los horizontes republicanos anden un tanto de mediados. Hubo un momento de grandes expectativas en la medida en que la erosión del anterior monarca, la decadencia en todos los sentidos del anterior monarca, situó al país ante la posibilidad de una hipótesis republicana. Desde el Estado se recondujo con, entre comillas, cierta habilidad. En cambio, lo que no hay manera de recomponer, o parece que no hay manera de recomponer, es la erosión vivida por ese otro gran artefacto que se constituye en los años de la transición, que es eso que conocemos como el Estado de las autonomías. Y es en ese momento, y en el momento en el que las amenazas de secesión o de procesos constituyentes de parte, probablemente reactiva el botón, hace que se pulse otra vez la tecla de la federal, de la perspectiva federal, o incluso de la perspectiva confederal, como un mecanismo que pudiera neutralizar, yo no lo acabo de ver, pero que pudiera neutralizar los riesgos de secesión de una parte del territorio del Estado, de una parte del territorio que, pues una parte de la comunidad política continúa considerando como territorio nacional. Es la historia del federalismo, la historia de un fracaso. Bueno, en la medida en que lo es también el horizonte republicano y en la medida en el que las limitaciones en la construcción de la democracia se han hecho más patentes, ¿no? En cualquier caso está ahí, tiene unas raíces, tiene unas motivaciones y probablemente tenga, pues eso, queda como una condición de horizonte plausible para un mañana, acaso no muy lejano. Y quedo a su disposición para cualquier comentario o pregunta que me quieran hacer que perfile un poco más esa Perfecto. Bueno, pues parece que tenemos un poquito de tiempo para el debate y para el coloquio. Hasta menos cuarto, que tenemos que salir ya. Vale. Pues bueno, si queréis empezar a hacer alguna pregunta. Hacemos un turno cerrado o voy cogiendo la palabra y vamos contestando. Vamos a coger la palabra mejor y después, ¿vale? Porque es que si no vamos a tardar más, me parece. Javier. Wow. ¿Alguien más? Bueno, empezamos por aquí, ¿vale? Si acaso hay un poco más de tiempo, pues interviene alguien más. Javier. Yo quería comentar sobre lo que es la república, el concepto república en el plano oligárquico y en el plano democrático, en el que es la propiedad de cada persona para que sea libre,
Quiere decir que para que seamos igualitarios tenemos que tener una propiedad. Porque si tú no tienes una propiedad, estás sometido a mí porque tienes que luchar para conseguirla. Entonces, por ahí tengo un conflicto en que nosotros no tenemos las necesidades básicas cubiertas y parece que un principio republicano dice que para que sea una persona libre tiene que tener las necesidades básicas cubiertas para tú elegir después el trabajo que quieras, para tú desarrollar tu mente después. En este caso yo lucho por la renta básica universal, que veo que es una propuesta muy interesante para el día de mañana, y más como está en la vida con la robótica y todo lo que se nos viene encima, que hay miles de millones de personas en el desempleo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la Declaración de los Derechos Humanos, tengo un conflicto con ella porque no se cumple, y llevamos desde el 40 y tanto con esa declaración. Tenemos la boca llena cuando decimos la Declaración de los Derechos y es una declaración que no es vinculante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos estudiando. Esa muchacha ha estado antes con los archivos. Entonces, ¿hay alguna manera de darle la vuelta a la declaración esa para luchar aquí ahora mismo y que sea vinculante y que los gobiernos estén obligados a que se cumpla? Porque yo, para mí, creo que esto es una estafa, porque esto es lo que hay, mucha carrera política para que el político tenga futuro, pero el ciudadano está cada vez peor. Y esa es la reflexión que yo tengo, y que no tengo a dónde luchar, porque se están quitando todos los estímulos y toda la cosa que tenía, porque incluso en la Constitución española el derecho a la vivienda y todo está en un apartado que no es vinculante, y todo es la mierda de la vinculación, que no conseguimos que eso se lleven a los papeles. Y la verdad, la Carta Social Europea, lo mismo. Y es que la propuesta nos vamos a los barrios y está en los grupos, en la Junta Municipal de Distrito, aprobando por unanimidad las propuestas, y llevan años sin hacerlas. O sea, yo no comprendo esto. Vamos a ver ahora con este gobierno progresista, a ver si es verdad que cumple todo lo que está diciendo. Solamente era eso. Muy bien, bien. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Marta, que ha hablado del trienio liberal. Si considera, yo tengo el recuerdo de las lecturas de Galdós, de verlo como un escritor bastante bien informado. Su fuente de información a la hora de escribir, de novelar la historia del trienio, creo que eran bastante buenas. No sé qué te parece a ti. En cuanto a lo que ha hablado Ángel sobre el federalismo y las tensiones entre unitarismo y federalismo, yo creo que el movimiento republicano hoy día, ahora que se ha creado aquí hace poco, el 4 de diciembre, el Ateneo Republicano de Andalucía, debe de saber integrar esas tradiciones de las que han hablado, tanto unitarias como federales, porque tampoco sobran republicanos como para ir perdiendo a gente por el camino, ¿verdad? Cuando haya una república, pues ya nos podemos pelear si unitaria o federal. Y que en cambio debe de buscar echar esas raíces de las que tú también hablabas, pues fundiéndose con todos los movimientos sociales más fuertes que hay ahora, de pensionistas, de la mujer, de los jóvenes y el clima, de la marea blanca de sanidad, de la marea verde de la enseñanza, de las marchas de la dignidad. Quizá ese sería el camino de echar raíces capaces de incorporar a gente nueva, gente joven, y no los que somos ya un poco talluditos. Y desde lo que es ese conflicto unitarismo, federalismo, yo creo que la historia quizá
que corresponde a la historia de España más quizá una solución federal. Yo creo, igual que me ha parecido escucharte, que eso no va a contentar para nada a los independentistas catalanes, para nada. Pero quizá en teoría podría ser una solución adecuada a la realidad de la variedad de los pueblos de España. Pero no exenta de tensiones y de peligro. Yo soy extremeño, que llevo aquí mucho tiempo viviendo en Sevilla. Y claro, cuando se empieza a hablar de República Catalana, aquí los que hablan de República Andaluza y tal, y yo digo, bueno, y claro, Andalucía tiene mucha fuerza cultural, de número, de riqueza potencial, etc. Pero, ¿y dónde me deja en los conflictos que se pueden derivar a una Extremadura que no tiene esa fuerza y que podría ser, pues, todavía más marginada de lo que ya está, que estamos en el pelotón de los torpes económicos, como es también Andalucía, solo que con menos capacidad de, en un momento de conflicto, imponer los mecanismos de solidaridad, sin los cuales quebraría cualquier estado decente. Puede ser cosa. Gracias, Enrique. Sí. Me gustaría preguntar sobre la primera intervención que se ha hecho del trienio liberal. ¿Por qué se tuvo la actitud, después del pronunciamiento, que se mantuvo con Fernando VII? Conocida ya su personalidad y su trayectoria política desde antes de ser rey, ya con el padre, ya las traiciones, la clase de personas que eran. ¿Cómo no se actuó de otra manera con él? Esa es una cuestión. Y la otra, sobre el federalismo, ¿no? Yo he asistido ya a varias conferencias donde se ha tocado este tema. Y la conclusión que saco, no por la de hoy, no por la intervención de hoy, es que lo que se le quiere dar es el nombre de federalismo a las competencias autonómicas que hay, solamente cambiando el Senado. Es decir, que el Senado sea una cámara territorial y poco más. Es decir, claro, de ahí viene un poco el que no va a conformar al movimiento independentista que hay ahora mismo en Cataluña, ni creo que sea tampoco ninguna solución para nada. Aquí los únicos que de verdad han tenido una participación política diferente ha sido el País Vasco, que a nivel fiscal son confederales 100% ahora mismo. Vamos, son y lo han sido. A través de las diputaciones forales, el régimen fiscal que tienen, por lo menos a mi entender, es confederal. Pero los demás, competencia. Y además, cuando se trata de hablar de federalismo, siempre salta alguien que dice: no, es que si los Länder, tal, alemanes y tal, tienen competencia, más tenemos nosotros con las autonomías, en algunos casos. Entonces, la impresión que me da es que, y me gustaría, si es posible, Ángel, que pudieras distinguir o que nos aclarara un régimen federal con relación a un régimen autonómico como el que tenemos, ¿qué diferencias fundamentales tendría? Aparte de, ya digo, de lo que siempre se dice del Senado, que sería una cámara territorial y ya está, ¿no? Porque me da la impresión que es un cambio de nombre para salir del atolladero en el que estamos por las reivindicaciones independentistas. Y desde luego creo que se ha perdido una oportunidad histórica de haber reivindicado la República cogiendo la onda catalanista de republicano. Aquí, en esos momentos, si en vez de estar contra Cataluña como se ha estado, no me refiero a de los asistentes aquí,
sino en general, si hubiera cogido la onda, por lo menos republicana, creo que podríamos haber avanzado algo, aunque no era independentista, pero es que una cosa y la otra creo que pueden ser paralelas y no hemos aprovechado para nada esa onda o esa hora. Muchas gracias, Sebas. En la historia que ha comentado de las contradicciones, la visión federal, confederal, en las repúblicas españolas, hay un tema que no se ha suscitado de manera clara todavía en los debates, pero que para mí es una opinión, se convierte en un hecho cualitativamente relevante, y es el proceso de globalización económica, social y cultural que se ha dado en el planeta y que aquí está en el ámbito europeo, ha alterado por completo digamos, la manera de enfrentarse hacia, digamos, procesos de participación real de la ciudadanía, con un doble efecto. ¿No me escucháis bien por ahí atrás? Con un doble efecto, que es, por un lado, el resurgimiento del nacionalismo capitalista, Donald Trump, Salvini, la de Francia, Le Pen, la Marine Le Pen, la creación de la internacional fascista, la que estamos viendo, con un nacionalcapitalismo que, entre comillas, se confronta a la globalización, una manera de responder a los procesos de globalización, los mismos responsables de los procesos económicos que la han condicionado. Pero, por otro lado, también la emergencia de un montón de diversidades culturales, sociales y territoriales. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que, por ejemplo, el nacionalismo catalán, el independentismo catalán, entra en una campana de ficción, porque supongamos que ya Cataluña mañana es independiente. ¿Va a tener una política de defensa distinta a la otra? ¿Va a tener una política económica distinta a la que diga la Troika? ¿Va a tener una política agraria distinta a la que diga la política agraria comunitaria? ¿Tiene posibilidades en un mundo globalizado? Es que ese debate, como no se está dando, nos sitúa en el plano de hace 20 años. Para situarnos en el plano actual, una cosa que han mencionado, digamos, de manera así tendencial, que es lo que te decía del cantón. El papel de los ayuntamientos, el papel de la economía pegada a lo local, a la cercanía y demás, desde mi punto de vista, es la clave para entender el proceso hacia el que vamos. Vale. Javier. Yo... Muy brevemente, por favor. Eso es, breve. No. Yo, sencillamente, a lo largo del debate y de la exposición de Ángel, que es enormemente rica, pero nos deja un interrogante tremendo. Bueno, el conflicto de unionistas y el unionismo y federalismo. Y la cuestión está en que a veces pues, nos planteamos las cosas con una premura tremenda y con un deseo de darle solución inmediato, cuando realmente yo pienso que la solución va a venir en un debate posterior, pero en un debate donde el pueblo en su conjunto participe. No solo participen, diríamos, los sectores más avanzados y más politizados y más conocedores de la situación que estamos debatiendo, sino que el pueblo en su conjunto sea el que debata y el que elija efectivamente, en base al principio republicano, su camino a seguir. La verdad es que esta es la única reflexión que creo que, por lo menos a mí se me ocurre ahora mismo, y es la que creo que habría que profundizar un poco, ¿no? Vale, muchas gracias, Jaramillo. Yo creo que ya los ponentes van a contestar las preguntas que haya. Rápido, sí. Empieza tú. Con tanto a Galdós sí estaba muy bien informado, sobre todo a través de su contacto epistolar con Mesonero Romanos y con más literatura de la época, pero Mesonero Romanos es una fuente importante que utiliza Galdós. A mí Galdós, tengo una especie de amor-odio con él, no me gusta. Los episodios nacionales, pues oye, aquí cada uno, a mí me parece
me aburre. O sea, la última serie me resulta atractiva, pero la parte de los episodios nacionales contando las historias de Gabrielillo con Amaranta, la guerra de la independencia, la Cortes de Cádiz, incluso la parte del trienio liberal, el rey José Bonaparte, a mí me aburre soberanamente. Me gusta mucho el Galdós traductor y la traducción que tiene de los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens es maravillosa, y me gustan mucho las novelas de Torquemada. Tanto me gustan que hay veces que he pensado que a lo mejor no las escribió Galdós, pero eso es una maldad mía, seguro naturalmente que las escribió. Luego tuvo una vida, bueno, yo no soy especialista en la biografía de Galdós, pero bueno, muere en una situación económica bastante mala. Es decir, todo lo que él criticaba en sus novelas parece que al final cayó en la tentación. Y bueno, estoy a punto de terminar una edición de La Fontana de Oro, donde sí hace un reflejo bastante acertado de todas las redes clientelares o bachuelistas de Palacio, ¿no? Y en cuanto a Fernando, que por qué confían en Fernando VII, bueno, pues porque no hay otra cosa. Y no querían, y nadie se planteaba una república, y Fernando VII viene también con el marchamo de que, bueno, queremos un rey constitucional, y seguramente Fernando VII lo puede ser. Lo que pasa es que Fernando VII está muy mal aconsejado, y es la camarilla, y todavía no le ha dado tiempo a hacer nada, porque vino en el 14, y fueron los diputados absolutistas de las Cortes de Cádiz con el manifiesto de los persas que le obligaron a dar el golpe de Estado el 4 de mayo de 1814. Bueno, vamos a ver si podemos encauzar a este rey por la senda constitucional, ¿no? Y ya se vio que no, y solo algunos, ya entrado septiembre entrado ya el año de 1823, solo algunos se dieron cuenta de que Fernando VII no era la posibilidad, ¿no? Pero si no querían república, no vamos a poner a un cargo. Como digamos en muy poco tiempo, tres pinchazos. Primero, no hay un republicanismo, hay más de uno. Y hay un republicanismo en el que efectivamente considera que para que pueda haber un demos participativo se ha de asegurar al mismo las condiciones materiales de existencia, con carácter previo. Si no hay esa seguridad, exigir a la ciudadanía la participación en el debate público, en la esfera pública, y hacerlo de manera sostenida es una quimera. Pero no es el único republicanismo, hay un republicanismo de raíces liberales que propugna la conquista de la libertad sin atender a, esa otra problemática, el republicanismo popular, la república obrera, como quiera llamarse. Sí, y hay una larga tradición en ese sentido de reivindicación de ese punto. La segunda cuestión en relación a la autonomía y al federalismo, el régimen de la autonomía, yo entiendo que poca cosa más aparte del nombre. Probablemente lo que hay es una tensión en el marco del Estado de las autonomías entre lógicas recentralizadoras y lógicas de dispersión, ¿no? de desagregación. Lo que pasa es que esa tensión se ha llevado particularmente mal. Es una tensión dialéctica que en forma de Estado de autonomía en su Estado federal podría ser perfectamente solucionable, pero depende de la voluntad de los actores políticos y no parece que la cosa vaya por ahí. Lo de la condición de extremeño de larga estancia en Andalucía me recordaba a mi señora aquí presente. Claro, el problema del tránsito de la autonomía a un régimen federal depende de la igualación, ¿no? Finalmente del acceso de todos los ciudadanos, estén en un sitio u otro, a los mismos derechos, libertades, deberes y obligaciones que puedan tener otros.
El tema de la globalización y sobre todo el tema de la municipalización de la política municipal me parece extraordinariamente importante. En realidad, los únicos procesos que yo conozco en este momento que se registran de participación ciudadana genuina se dan en el ámbito de la acción municipal o del municipalismo, de un nuevo tipo de municipalismo. También es cierto que no hay que cantar excesivas loas, porque entre otras cosas hay un fenómeno que se produce incluso cuando la participación ciudadana se registra en relación a temas que son de afectación muy inmediata para los interesados. La gente se cansa del ámbito de lo público. Hay procesos de politización en la historia y hay momentos de politización, pero también hay momentos de despolitización y a veces se suceden con una extraordinaria rapidez. Con lo cual, algunos experimentos, estoy pensando por ejemplo ahora en Córdoba, algunos experimentos de política municipal que ya fueron muy innovadores, muy novedosos, muy participativos y que registraron en un momento determinado cotas de entusiasmo muy grandes. Entre los juegos de las élites locales, de esos espacios y también un cierto no sé si el desinflarse es decir, aunque tengas la renta mínima asegurada, que me parece un objetivo loable en la medida en que se plantea que las condiciones materiales de existencia son hay que cubrirlas para que la ciudadanía, la ciudadana y el ciudadano puedan estar presentes en la esfera pública, aunque eso se registre, después hay algunos problemas que hay que combatir, que hay que continuar combatiendo en republicano día tras día. Muy bien.